más un participio. Hello, de vuelta. Hello, teacher. ¿Cómo estamos? Fine. Fine. I think. Ok. Estuve Go on, go on. buscando una presentación viejita que tenía, pero no encontré. Pero vamos a mirar qué es lo que tenemos en... Y para poder explicar, ¿por qué no me aparece mi cámara? No aparece mi cámara. ¿Acá? No, teacher. Sí, ya sé, pero no sé por qué. Ahí aparece. Ay, Ahí está, teacher. qué horrible, qué feo. ¿Qué falló, Res? Entonces eso. Yes. Estuve- Ay. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ver qué podemos explicar. Bueno, los modales perfectos, entonces, es esto, ¿verdad? Esto. ¿Qué me dice get started? Ok, los modales perfectos. Vamos. En esta cuestión, los modales perfectos, ¿cómo la forma del modal perfecto es esta? Vamos a utilizar un auxiliar, must, may, might, could, couldn't, would, should, seguido de have. Have siempre va a estar. Have es fijo. ¿Okay? Primero tenemos las reglas de para qué utilizar cada uno. Por ejemplo, ¿por qué me pone get started? No sé. My mother has arrived late. She must have been in a traffic jam. Entonces, must, ¿para qué utilizamos con los modal en la forma must have, más día pasado? My mother has arrived late. She must have been in a traffic jam. Deduction. Deduction, ok. ¿Está bien? Deduction. Francisco? Más para deduction. Teacher? Sí, must have indicates that a deduction is being made about a past action or condition. Okay, that's right. For instance, my mother was arrived late. Why? I don't know why. And you said, she must have been in a traffic jam. It's a deduction. After that, we have may, might, and could. May, might, and could, a past possibility, okay? Yes. Entonces tenemos may, más el have, que siempre es fijo, may have, y luego el verbo que va a estar conjugado en el participio pasado. Entonces, we may have passed the math, we may have passed the math exam, but it was in French. Alex may have taken the wrong train. I'm sorry, but you could have played better. ¿Está bien eso? May, might, and could, expressing past possibility. ¿Qué dice la regla Teacher. de eso? Express possibility about a past action or condition. Okay, thank you. Okay. Luego tenemos couldn't have. Couldn't have. She couldn't have passed because she hadn't studied enough.
¿Qué tenemos con couldn't have? ¿Cuál es la regla con couldn't have? Lo mismo, teacher, está junto con might y may have. Possibility. ¿Y could have? Couldn't have, me imagino que con could have, porque no está en nuestro libro. Bueno, vamos a ver un pequeño video ahora, a ver si nos explica un poco eso. Porque acá tenemos, I'm sorry, but you could have played better. She couldn't have passed because she hadn't studied enough. Había algo con couldn't have, no, ahora mismo no recuerdo. Sí, fíjense, bueno, no está en la regla ahí, couldn't have. Acá tengo el libro. Shouldn't have lo que hay, teacher. ¿Cómo? Hay 4 reglas. Está may have, may have, might have, could have. Y could. ¿Qué pasó? Después está Solo must have, después should have, ought to have y shouldn't have. Ok. Bueno, no es tanto. Pero vamos a aprender, vamos a aprender. Luego tenemos would have. A ver, if I had guessed the future, I would have then taken some precautions against what would happen. ¿Cuál era la regla con would have? Aquí tengo el libro, pero yo quiero que ustedes me digan. Sí. Would have habíamos dado en un libro anterior. Creo que era también para... Bueno, no sé si era para posibilidad también, teacher. bueno, acá, ¿qué es lo que tenemos acá nosotros? Es una oración condicional. La oración condicional está en el pasado perfecto. If I had guessed the future, y acá teníamos would, could, and might have taken. Right. Era la fórmula esa. Should have, eso sí tenemos. Should have Yes. and ought to have. Yes. Should have and ought to have indicate that a past obligation wasn't fulfilled. Okay. They also express the idea that a sensible action was not taken. Okay, thank you so much. Bueno, entonces, en la forma tenemos un modal más have es fijo, como nos va a explicar ahora un profesor español, y el siguiente verbo en el participio pasado. Vamos a ver si nos explica mejor que yo me estoy colocando en la posición de alumno también con ustedes. Y vamos a ver si entendemos mejor esto. A ver si funciona mi audio. Más have, que es fijo, siempre va a aparecer have, más un participio. Bien, hoy vamos a hablar de los modales perfectos, que tienen una estructura muy fija, que vamos a ver cuál es. La estructura sería siempre el verbo modal más have, que es fijo, siempre va a aparecer have, más un participio. Bien. El participio debemos recordar que en inglés era, si el verbo es regular, acababa en ed, es irregular,
Entonces es la tercera columna de los verbos irregulares. ¿De acuerdo? Bien. En español, el participio normalmente acaba en ado o en ido. Comprado, vendido, aprobado, suspendido. Aunque también debemos saber que en español hay algunos participios irregulares, como hecho, roto, etcétera, que no cumplen esa terminación ado, ido. Pero la mayoría son ado o ido. ¿Vale? Entonces, podemos dividir estos verbos modales perfectos, esta construcción de modales perfectos, que siempre va a ser así, verbo modal más have más un participio, en distintas situaciones o contextos. Una primera situación podría ser no se hizo, pero había posibilidades de que se hubiera hecho o de hacerse. Y eso ocurre con, por ejemplo, could. Vamos a poner un ejemplo. You could have passed the exam. Tú podrías haber, have siempre va a ser haber, pasado, aprobado el examen. Es decir, una posibilidad, algo que no se hizo, no se aprobó el examen, pero se podría haber hecho si hubiera estudiado más, o si hubiera estado más atento en clase, o lo que sea. ¿Vale? Otro verbo con el que ocurre esta situación es might. Y ponemos otro ejemplo con might. You might have fijo, had, verbo tener, tenido, an accident. Tú podrías haber tenido un accidente. Afortunadamente no lo tuviste, no se cumplió, no se hizo, pero podrías haberlo tenido. Ibas muy rápido, o lo que sea. Otro verbo es modal, es should. Should suele ser para dar consejos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Ok, en el primer caso tenemos could and might to indicate possibility, ¿verdad? ¿Qué más también Yes. indica possibility? Could, might, y el otro era May, may. Okay. may have, may have. Entonces tenemos que May recordar have. que could, might, and may have indica posibilidades. Ahora tenemos should. Should and ought to. ¿Para qué era should and ought to? A past obligation wasn't fulfilled. Ok, vamos a ver qué nos dice el español. You should have told her about your problem. Deberías, estoy dando un consejo de algo que no hiciste, pero deberías haber hecho. Deberías haberle dicho a ella, haberle contado sobre tu problema. No lo hiciste, pero deberías haberlo hecho. Bien, otra situación o contexto sería se hizo, pero no era necesario.
Y esto ocurre con el verbo need. Need como verbo modal. Y ponemos un ejemplo. You. Ok. Vimos con should, ¿verdad? Nosotros tenemos allí en nuestro libro que dice must have indicates, perdón, era should. Should have and ought to have indicate that a past obligation wasn't fulfilled. Por una parte. Y luego dice, they also express the idea that a sensible action was not taken. ¿Ok? Entonces, pues decimos, deberías de haber hecho, pero no lo hiciste, ¿verdad? ¿Se entiende el should entonces? Sí, teacher. Ok, ahora vamos a ver algo que no está en nuestro libro, pero es interesante conocerlo. Need como modal. Needn't have brought. El verbo bring, brought. A gift. Una situación en que dos personas se ven y una de ellas, la que visita, lleva un regalo. Y la otra le dice, you needn't have brought a gift. No hacía falta, no necesitabas haber traído un regalo. Es decir, se hizo, pero no era necesario. Otra situación puede ser, se deduce que no se ha hecho. Y eso ocurre con can, pero en negativa. Can't. Por ejemplo, she can't have finished porque it is too early. Ella no puede haber terminado porque es demasiado temprano. No puede haber terminado. Ok, esto está relacionado con can't and couldn't que habíamos estudiado alguna vez, ¿se acuerdan? Yes. Indica, no pudo haberlo hecho porque él está acá, ¿verdad? Entonces, teacher, más o menos, couldn't have tendría el mismo significado. Ella no podría haber terminado. En este caso, ella no pudo haber terminado. Sí, en este caso estaba hablando, bueno, y relacionado con el presente. It's too early, ¿verdad? Y couldn't va a ser en el pasado, ¿verdad? Sí. Esto está relacionado con el presente, ¿verdad? Have finished está muy cercano al presente, por eso es it's too early. El trabajo o lo que sea. Se deduce porque como es demasiado temprano, decimos, ella no puede haber terminado ya. Siguiente situación es, se deduce que sí se ha hecho y esto ocurre con must. Must no indicando deber, sino deber de obligación, sino deber de deducción, debe de. Por ejemplo, she must have studied a lot, puesto que her exam is excellent. She must have studied a lot. Her exam is excellent. It debe de haber estudiado mucho
puesto que su examen es excelente. Esta situación de que se deduce que se ha hecho, me ocurre con... Bueno, entonces lo que nos explica nuestro libro es justamente eso, ¿verdad? Se deduce que no se ha hecho, utilizo can't and couldn't. Y se deduce que se ha hecho, voy a utilizar must. ¿Ok? En el pasado. Okay. Como hemos visto. Y también ocurre con may. Por ejemplo, he may have gone out. He doesn't answer the phone. He may have gone out, puesto que he doesn't answer the phone. Él puede que haya salido, puede que haya salido, puesto que no contesta al teléfono. Una última situación sería la siguiente. Se ha hecho, pero no debería haberse hecho. Por ejemplo, lo hemos visto antes should, pero ahora es shouldn't, ahora es negativo. He shouldn't have bought this car, puesto que it is too old. Sorry. He shouldn't have bought this car because it is too old. No debería haber comprado este coche, es demasiado viejo. Y bien, espero que lo hayáis entendido y que haya sido útil y hasta la próxima. ¿Sí, aclaró algo de esto o no? Yes, teacher, bastante Yes, claro, teacher. la verdad. Okay. Lo que nos tocó fue lo que dijimos, teacher, el couldn't, pero se da a entender que ha de ser como can't, solamente que hablado en el pasado. Sí. Pasado. Bueno. Y con los causativos no tienen problema, ¿verdad? Sé que dimos anteriormente, ¿verdad? Sí, anterior a eso vimos, sí. Have, made, and get. Sí, Yo tengo una consulta sobre eso, teacher. ¿Cuál era? Ok, era con el tema de los tiempos en esas oraciones, teacher. Por ejemplo, el ejemplo nos dice, he got the mechanics to fix the car. En ese caso, la oración me está en el pasado. Pero cuando se va a hacer con el presente, se cambia el got por el get, ¿verdad? claro. El infinitivo se mantiene invariable. Claro, los tiempos pueden estar en el presente, pasado, futuro. Pero lo interesante aquí es que tenemos que saber que nosotros expresamos que le obligamos a alguien a hacer algo. Tiene el efecto coercivo sobre otra persona. ¿Verdad? Have, make and get, ¿verdad? Have and make Yes. a alguien y el siguiente verbo en su forma normal, en su forma simple, ¿verdad?
Sí, eso quedó claro, teacher, pero Bueno. como había casos en el que hablábamos de algo que le obligamos a hacer a alguien en el pasado, quería aclarar nomás ese tema de los tiempos. Sí, los tiempos pueden ser presente, pasado, futuro. No hay problema eso. Los tiempos se conjugan normalmente, no tiene relación con el pasado. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Teacher. La regla de la conjugación de los tiempos. Vos le obligás a alguien a hacer la misma cosa normalmente, habitualmente. Ahí vas a utilizar el tiempo presente. Pero si le obligaste a alguien a hacer una vez, vas a usar el pasado, ¿verdad? Yes. Y en eso nomás está la cuestión. ¿Le vas a obligar a alguien a hacer algo? Está en el futuro. Por ejemplo, a mí mi señora me obliga todos los días a barrer. Entonces voy a usar el presente. Presente. Okay. My wife made me sweep every day. En eso estriba la cuestión de los tiempos. En aplicar correctamente. Si vas a hablar de cosas habituales, rutinarias, presente. Algo que se hizo, pasado. Algo que se va a hacer, futuro. Perfecto, teacher. Ok. Y Okay, teacher. Okay, that's it. No more questions. See you No, tomorrow. No por ahora, teacher. Nos vemos mañana. Ok, See you, teacher. ojalá que Thank you, termine, teacher. ojalá que termine esta cuestión de los incendios, ¿verdad? Que baje un poco el calor. Que pucha, aquí yo no puedo salir de afuera. El Por, humo me da por dolor de cabeza. sí, está desesperante el tema. Bueno, gente, Ok, teacher. gracias. Sí. Bye bye. Gracias a vos, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. See you. Thank you. See you.